Informe de vulnerabilidad que está ocasionando muchos dolores de cabeza para aquellas personas que están interesadas en solicitar el arraigo extraordinario que ha sido aprobado para la regularización masiva de miles de personas que se encuentren en territorio español. Hay que mencionar que este informe de vulnerabilidad no lo deben presentar todas las personas que estén interesadas en solicitar el arraigo extraordinario. Aquellas personas que no están obligadas a presentar este informe son, primero, personas que son solicitantes de asilo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen otro permiso de residencia que se ha generado para su regularización y que se llama permiso de residencia para solicitantes de asilo. Es decir, ellos van por otra vía. Segundo, personas que viven y tienen a su cargo a hijos menores de edad conviviendo con la persona interesada en España, o también hijos mayores de edad que tengan alguna discapacidad física y o mental. También no lo deben presentar aquellas personas que tengan algún ascendiente a su cargo. Vale. Entonces, y por último, tampoco lo deben presentar aquellas personas que hayan trabajado, ya sea por cuenta propia, mediante la puesta en marcha de un negocio propio, o que hayan trabajado por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo para alguna empresa en España, durante su permanencia en territorio español. Vale. Asimismo, todas estas personas no están obligadas a presentar este informe de vulnerabilidad, pero también se abre otro camino si la persona no quiere presentar este informe de vulnerabilidad o se le hace cuesta arriba solicitar una cita para obtenerlo. Y se refiere a que la persona interesada presente una oferta de trabajo, es decir, un precontrato para trabajar para alguien, para una empresa, para un empleador. O que la persona presente una declaración responsable de que se va a ser autónomo una vez que tenga concedido este permiso de residencia por arraigo extraordinario. Entonces, estos son todos los supuestos para que la persona no esté obligada a presentar el informe de vulnerabilidad. Ahora, la pregunta es, vale, una persona tiene una oferta de trabajo y la pregunta es, ese contrato de trabajo que le pueda ofertar una empresa, un empleador, ¿qué requisitos debe tener? Y justamente esto aún no ha sido resuelto. Aún no existen criterios de la Oficina de Extranjería para señalar qué requisitos en específico debe tener esta oferta de trabajo. A ver, haciendo un comparativo, en una solicitud de arraigo sociolaboral,
La oferta de trabajo debe representar una jornada a 20 horas a la semana y el salario, lo que establezca el salario mínimo interprofesional o el convenio colectivo. Y aparte que el empleador tenga solvencia económica, no tenga deudas a la agencia tributaria ni a la seguridad social. Vale, eso es en un arraigo sociolaboral, un arraigo entre comillas ordinario. Pero en el caso del arraigo extraordinario, si nos centramos en el texto normativo, de forma literal dice, un precontrato, una oferta de trabajo para un empleador. Y ya, en ningún momento se señala ni la jornada de trabajo, ni el salario que vaya a percibir, o que el empleador tenga o no tenga deudas. Ahora, se están comentando entre los pasillos de los colegios de abogados que, bueno, a falta de información oficial de los funcionarios de extranjería, quienes van a ser finalmente los que apliquen estas solicitudes de arraigo extraordinario, pues estamos moviéndonos en un ámbito de presunciones y sería más o menos lo siguiente. A ver, primero, atendiendo a que el espíritu de esta regularización masiva es precisamente conceder un permiso de residencia y trabajo a aquellas personas que se encuentran sin papeles en territorio español a día de hoy, se entiende que obviamente los requisitos de esa oferta de trabajo, de ese precontrato que un empleador le vaya a ofertar a esta persona que esté interesada en solicitar el arraigo extraordinario, tienen o deberían ser más flexibles que en el arraigo sociolaboral en cuanto a la solvencia económica del empleador o a que no tenga deudas. Pero por lo menos se exigiría, hablando en condicional, hasta que tengamos una respuesta oficial de las oficinas de extranjería de cómo van a aplicar este arraigo extraordinario, sería por lo menos una jornada laboral de 20 horas a la semana, por lo menos. Y en cuanto al salario, el salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Bueno, esto es lo que se está comentando en los pasillos de los colegios de abogados. Es falta de información oficial. Vale. Ahora, en el caso que la persona no tenga esa oferta de trabajo aún y quiera presentar el arraigo extraordinario, pero no quiere presentar el informe de vulnerabilidad, tendría otra vía: presentar ante la oficina de extranjería competente una declaración responsable en el caso o en el sentido de que se va a hacer autónomo y va a poner en marcha un negocio propio, una vez que tenga concedido este permiso de residencia por arraigo extraordinario. ¿Vale? Entonces, recapitulando, quienes no están obligados a presentar el informe de vulnerabilidad son personas solicitantes de asilo, personas que viven y tienen a su cargo a hijos menores de edad o hijos mayores de edad que tengan alguna discapacidad física y o mental, personas que tengan a su cargo algún ascendiente y obviamente que convivan en España, o personas que son solicitantes de asilo. Y finalmente, personas que tengan la intención, mediante la presentación de una declaración responsable, de hacerse autónomos, y las personas que ya cuenten con un precontrato, con una oferta de empleo para trabajar
para una empresa española o para un empleador en España. Fuera de esos casos, todas las personas que vayan a solicitar el arraigo extraordinario sí están obligadas a presentar este informe de vulnerabilidad. Este informe de vulnerabilidad tiene que ser emitido por los servicios sociales del ayuntamiento en el cual viva la persona extranjera o por entidades colaboradoras y que estén inscritas en el registro electrónico de extranjería. Cualquiera de esas dos instituciones, o servicios sociales o entidades colaboradoras, ONGs por lo general. ¿De acuerdo? Ahora, hay que señalar que en el caso que la persona solicite este informe de vulnerabilidad, ya sea ante los servicios sociales o ante las entidades colaboradoras, acá también viene otro dolor de cabeza, en el sentido que a día de hoy muchos servicios sociales de los ayuntamientos y ONGs o entidades colaboradoras no tienen idea de cómo van a emitir ese informe de vulnerabilidad o si es que van a solicitarse algunos documentos que acrediten que la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo cual está originando un caos en el sentido de que las personas están solicitando citas y para solicitar información, y cuando van a preguntar, pues no les brindan información, puesto que ellos, los servicios sociales de los ayuntamientos, están también esperando alguna respuesta oficial de los funcionarios de extranjería de cómo van a emitir esos informes. Ahora, por otro lado, hemos tomado conocimiento que algunas entidades colaboradoras, ONGs, ante la cantidad de personas que están solicitando cita ya, desde ya, para la emisión de ese informe de vulnerabilidad, es que van a aplicar el siguiente criterio. Van a dar preferencia o están dando preferencia en otorgar citas para la emisión de dicho informe a aquellas personas que ya tienen 1 o 2 años de permanencia en territorio español, aplazando las citas o dejando una especie de lista de espera para aquellas personas que tienen 5 o 6 meses de haber llegado a España. ¿Vale? Es lo que hemos tomado conocimiento de lo que están aplicando algunas entidades colaboradoras. Otros ayuntamientos, por ejemplo, los servicios sociales de Barcelona, próximamente el 23-24 de abril van a aperturar ya citas para la emisión de estos informes de vulnerabilidad. Y entre otras cosas, están pidiendo simplemente el pasaporte, un certificado de empadronamiento y el modelo oficial de informe de vulnerabilidad para que sea firmado. Y otros ayuntamientos están a la espera de información adicional para saber exactamente si es que se van a solicitar documentos complementarios para acreditar que la persona extranjera se encuentra en situación de vulnerabilidad y emitirle el respectivo informe. Por lo tanto, chicos, a día de hoy es todo lo que hasta el momento sabemos. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com.
y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.